Vamos a orar, disculpen. Oramos. Padre, te damos gracias, mi Señor, gracias por este tiempo, gracias por la palabra que has preparado y que nos quieres dar a través de tu Espíritu Santo en esta noche. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíes a través de ella y que esta palabra sea para edificación para cada uno de nosotros, para poder seguir creciendo, para poder seguir siendo edificado y sobre todo, Señor, que Jesucristo continúe creciendo en conocimiento en nuestras vidas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento para que esta palabra sea como una semilla que crece y da fruto en cada uno de nosotros. Señor, te presento cada uno de mis hermanos que vienen de camino. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y sobre todo, Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y por todo aquello que el Espíritu Santo hará en cada uno de nosotros en esta noche. Te damos gracias, Señor, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la clase de lo que tiene que ver con la iluminación. O en otras palabras, cómo es que el Espíritu Santo va a iluminar, ¿verdad? O cómo va a provocar que una mente que literalmente no tiene luz pueda tener luz. Cómo una mente que está ciega a una verdad puede llegar al punto de tener ese alumbramiento, ¿verdad? De abrir esos ojos. Acuérdense que hay una idea bíblica o un principio bíblico que es que el hombre tenía un velo. Y la idea del velo no es otra cosa que no está disponible la luz. Acuérdense que como nosotros vemos con la luz, ¿verdad? Sin luz el ojo no puede ver. Y la idea del velo es que se te tapa la luz. Como no hay luz, como está velado, pues no puedes ver. Ahora, el Espíritu Santo es quien nos va a quitar ese velo para que podamos enfrentarnos a la luz, para que nuestros ojos se puedan abrir y podamos ver la verdad. Hay un evento bien poderoso en el libro de Lucas, en el capítulo 24, donde Jesús va caminando con estos discípulos y la Biblia dice que los ojos de ellos estaban velados. O sea, ellos no podían, aunque estaban caminando con Jesús, no podían ver. Ahora llega un punto en la conversación que ellos tienen que se van moviendo, se sientan en una mesa a comer y lo dice la Biblia que en ese momento se abrieron sus ojos. Mediante esa conversación que ellos tienen con Jesús, se abren sus ojos y hay luz y ellos pueden ver. Esta es la misma idea de que el día en que alguien te estaba predicando de Cristo y de momento tú sentiste que algo se abrió. Tú estabas ciego, no veías bien las cosas y cuando se te habló de Jesucristo, vino una iluminación. Se abrió, ¿verdad? Vino luz en ese camino donde estábamos, que todo era oscuro. Ahora bien, la Biblia no es otra cosa que la herramienta que Dios nos ha dado para que sea algo tangible en nuestras manos. Ahora, esto llegó como por medio de la inspiración y la iluminación. Llegó el Espíritu Santo, tomó a unos hombres que estaban ciegos a la verdad e iluminó los ojos de estos hombres para que ellos pudieran ver la verdad y esa verdad se pudiera escribir aquí. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó esa iluminación al mundo? La Biblia dice también que por medio de Jesús, nosotros que estábamos en la oscuridad, hemos sido llevados, ¿verdad?, a la luz admirable, ¿verdad? Hemos sido, ¿verdad? Dios nos ha sacado de la oscuridad y nos ha llevado a la luz. Ahora bien, voy con mi primer dibujito, porque es importante que entendamos en qué posición queda el hombre después de la muerte y la resurrección de Cristo, que es lo que le va a dar paso eventualmente a la Biblia que nosotros tenemos. Déjenme conectarme aquí. ¿Es en segunda de Timoteo 3:16 o en primera de Timoteo? Déjenme ver. Creo que es en primera, pero déjenme buscarlo aquí más fácil. Busquen por ahí en su Biblia rapidito, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Yo voy a buscar aquí segunda porque es que honestamente... Es segunda, perdón, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Entonces, es importante que entendamos que al final del día, toda la escritura, que esto obviamente incluye el Antiguo Testamento, fue inspirado por Dios. O sea, fue iluminado el hombre por Dios. ¿Verdad? Esta es una luz que vino a los hombres que estaban ciegos. Si lo fuéramos a ver en la línea que a mí me encanta hacer, este hombre creado, ¿verdad? Este primer Adán, y ya sabemos, ¿verdad? Ya yo enseñé sobre el postrer Adán, que es Cristo. Este primer Adán que estaba aquí tenía la virtud de poder de alguna forma ver la luz. ¿En qué sentido? Este hombre sabía quién era Dios. A lo mejor no tenía una forma física de ver a Dios, aunque Dios sí se quería presentar, ¿verdad? Hacer lo que se conoce como una teofanía con Adán y con Eva lo hacía, ¿verdad? Y se dejaba ver de ellos si quería hacerlo. Pero esta gente tenían luz porque sabían quién era Dios, escuchaban la voz de Dios y conocían a Dios. Ahora bien, cuando este hombre peca, sale de la luz y entra en las tinieblas. Y cuando el hombre entra en las tinieblas, ¿qué tiene ahora? Tiene un problema para ver a Dios. Si trata de ver a Dios directamente, ya no puede porque hay una barrera, hay una línea ahora que no le permite a este hombre que antes podía ver directamente a Dios, ahora no puede ver directamente a Dios. Ahora hay una barrera, ahora hay un velo que no le permite tener esa luz directamente con Dios. ¿Qué hizo Dios para que este hombre tuviese contacto con él? Pues desde este día en adelante, Dios lo que va a hacer es que va a tener unos ángeles y unos profetas que van a estar en contacto con los hombres. Y desde ese día en adelante, usted va a ver ángeles que descienden del cielo y tienen contacto con el hombre, o va a haber unos profetas que están acá abajo, pero que reciben un mensaje de Dios. Porque ese hombre quedó velado, ese hombre ahora no puede tener una luz, una visión directa a Dios, sino que necesita de un intermediario. ¿Y quién es ese intermediario? ¿Van a ser los ángeles o van a ser los profetas? Ahí entonces nosotros vamos a ver cómo Abraham, cómo toda esta gente tuvo contacto con ángeles. Algunos hicieron función directamente de profeta, como Abraham que habló, ¿verdad? Que Dios le habló directamente, como Moisés que Dios también le habló directamente. Pero en todo este proceso no vemos al hombre con una visión directa a Dios, sino que lo vemos con intermediarios, ¿verdad? El primer encuentro de Moisés con Dios es una zarza ardiente. O sea, no, él no ve a Dios directamente. Él ve un fuego, una mata, en nuestro idioma sería una mata prendida en fuego que le habló. Ese es el encuentro que él tiene con Dios. Ahora bien, dicho todo esto, llega a un punto donde todos estos hombres que están en esta línea de aquí abajo, antes de Jesucristo, vamos a poner a Jesús aquí, toda esta gente que está antes de Jesucristo va recopilando información, ¿cómo? Pues por medio de los profetas. Por medio de los profetas y lo que se conoce como los padres. ¿Quiénes son los padres? Pues vamos a enmarcar ahí en los padres a Abraham, todo lo que tiene que ver con Abraham, ¿verdad? Y la descendencia de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Ahí básicamente está la línea, ¿verdad?, más fuerte de los patriarcas. Toda la información que esta gente tiene, que hay un hombre que se llama Moisés, ¿verdad?, que es el que recopila toda esa información de esa gente y crea lo que se conoce como el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia, que son ¿cuáles? Alguien que me los diga. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia que los escribe Moisés. Moisés, obviamente, recibe toda esta información, crea todos estos libros. De ahí en adelante, todos los otros libros que se escriben van a estar enmarcados en los profetas. ¿Verdad? Desde Samuel es profeta, lo que se escribe de los reyes es profético, y así sucesivamente, quienes terminan escribiendo todo el Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo, es literalmente Moisés, que es profeta también, y los profetas, lo que se va a conocer como los profetas mayores y los profetas menores. Ahora,
toda esta gente que recibió iluminación del cielo. ¿Cómo recibieron la iluminación? ¿Por un medio de los ángeles o por medio de los profetas? Porque ellos no eran luz en sí mismos. Ellos no eran la luz en sí mismos, sino necesitaban que alguien los alumbrara. Necesitaban que alguien le diera la capacidad de poder alumbrar. En todo este tiempo, Dios se va moviendo en ellos para que ellos iluminen a los que vienen más adelante. Ahora bien, algo que nunca vamos a perder de perspectiva. ¿Qué habló en resumen? ¿Qué hablaron toda esta gente? La forma más fácil de verlo, sin tener que especular, es en Lucas capítulo 24, que eso lo hemos leído muchas veces. Lucas capítulo 24, me parece que es el versículo 27, si no me equivoco. Lucas capítulo 24, versículo 27. Voy a apuntar aquí. 24, 27. Dice, y comenzó desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que decían, lo que de él decían. Entonces, el mismo Jesús le dice a esta gente, los profetas y Moisés, lo que hablaban era de mí. Así que ahí vemos cómo todo este Antiguo Testamento lo que hace es que Dios ilumina a Moisés y a los profetas, ¿verdad? Lo estamos resumiendo en estos dos grandes grupos, pero sabemos que hay muchos individuos que van caminando, ¿verdad?, en todo ese proceso. Pero cómo Dios ilumina a esta gente para que escribieran lo que tú y yo conocemos hoy como el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Que para ti y para mí son unos cuantos libros tiene el Antiguo Testamento. ¿Cuántos tiene? 39. Ellos, ¿verdad?, van recibiendo toda esa información para compilar lo que se va a conocer como el Antiguo Testamento. ¿Quién le da la información? Los padres y los profetas. Moisés y los profetas. La historia de los padres la escribe Moisés y todo lo demás lo escriben los profetas. A donde ellos siempre llevaron a la gente a Jesús. That's it. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted tiene que buscar a Jesús. Porque el Antiguo Testamento no habla de otra cosa que no sea de Jesús. Obviamente, por medio de unas enseñanzas, y vamos a ver unos estatutos, y vamos a ver unos decretos, y vamos a ver unos mandamientos, pero todo eso nos va a llevar a Jesús. Amén. Hago todo ¿verdad?, toda esta introducción para que entendamos la necesidad de la iluminación. Por eso cuando hoy una persona a usted le diga, Dios me dijo, usted automáticamente tiene que levantar bandera. Automáticamente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios iluminó al hombre. Y si Dios me dijo, tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Si no pasa por este filtro, tenemos problemas. Tenemos problemas. Porque ya Dios iluminó a los hombres. Ahora Dios le está revelando a los hombres. Una cosa es sacarte de la luz, ¿verdad?, de la oscuridad para que tú veas. Y otra cosa es guiarte por ese nuevo camino por el cual estás viendo ahora. Iluminación, ¿qué es? Estoy ciego y no veo nada. Revelación, ¿qué es? Me guías por un camino. Esa es la gran diferencia. Los hombres sin Cristo estaban en la oscuridad. El Espíritu Santo nos lleva a la luz para que podamos ver. Ahora, por medio del Espíritu, Él va a seguir revelando el camino que tenemos que caminar. Amén. Mucho. No hay revelación. Ese es un punto bien importante. Y cuando tú dices trabajo, él dice, esta gente eran los mensajeros de Dios. O sea, ese era su trabajo. Profe-
Y, ujú, ujú. Amén. Y ese es un punto bien importante, ese es un punto bien importante porque se confunde iluminación con revelación. Iluminación es luz desde la oscuridad, o sea, no había nada y de momento se prendió esa bombilla. Exactamente, pero ya la imagen estaba, ya la luz se había manifestado y se revela. Ese es un gran ejemplo de lo que tú acabas de decir. Esto lo que quiere decir es que ya la Biblia es la foto. Ahora, no todo el mundo la ve porque no ha sido revelada para todo el mundo. Ya la foto está aquí, la foto está aquí. Por eso no hay fotos nuevas. No hay fotos nuevas. Y si alguien revela algo, si el Espíritu Santo revela algo, es lo que está aquí. Porque no hay nada más. Entonces, ahí es que viene el problema donde nos encontramos con mucha gente hoy tratando de iluminar en el sentido de traer cosas nuevas. Es que no hay nada nuevo debajo del cielo. No lo hay. Ya todo fue dicho. Todo fue dicho. Entonces, esto es bien importante porque como se confunden todos estos temas, miren, hay iglesias, principalmente protestantes, porque otras denominaciones no tienen este problema, donde la gente no hace nada si el profeta de la iglesia no le dice lo que tiene que hacer. Como el que me ofrecieron trabajo en un sitio y la gente va donde el profeta a preguntarle si puede coger ese trabajo o no. Esto es peligroso, porque el oficio del profeta no es ese, no es ese. El profeta bíblicamente reveló la verdad de Dios, no el trabajo de la gente. Amén. 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 Fíjate ¿verdad? En esa línea, en lo que estamos, ¿verdad? Este llamado profético que tenía mucha gente en ese tiempo, literalmente era traer un mensaje de parte de Dios. Pero es importante que entendamos que el mensaje se cumplía. O sea, porque por eso es que estos mensajes están aquí. Por ejemplo, en Primera de Samuel nosotros encontramos que el primer llamado que Dios le hace a Samuel es decirle, o el primer mensaje, acuérdense que Samuel es el primer teléfono que tiene el mundo de parte de Dios. O sea, o el primer mensaje de texto que se recibió de parte de Dios lo recibe Samuel. Ya ahí no es Dios hablando con Abraham directamente, no, ahora Dios está utilizando una persona para que reciba el email y lo lleve a otros. Y con el primero que Dios hace eso es con Samuel.
Y lo primero que Dios le dice a Samuel es, dile al que te crió, a Elí, que se va a morir él y sus hijos. Ese es el primer mensaje. Imagínate cómo tiene que Samuel enfrentar esta noticia. Y más que Samuel es un jovencito que ni siquiera estaba en el oficio de sacerdote. No, él estaba literalmente criándose. Ahora bien, es importante que entendamos este sentido de la iluminación, donde la iluminación nos va a traer de la oscuridad a la luz y la revelación nos va a enseñar el camino. O sea, Dios quiere que el hombre sea salvo. Y ya eso es iluminación. Ya el mundo fue iluminado con esa verdad. Ahora, no todo el mundo tiene la revelación. Unos van a ir poco a poco teniendo la revelación de esa verdad que ya ha sido manifestada. ¿Dónde está esa verdad manifestada? En la Biblia. Y uno dice, ¿por qué la gente no se acaba de salvar? ¿Por qué la gente no acaba de creer en Cristo? Porque aunque ya el hombre fue iluminado, ya el mundo fue iluminado, no todo el mundo tiene la revelación. No todo el mundo se les revela esa verdad. Exacto. Y, y la luz siempre estuvo ahí, pero no tenías la revelación. No teníamos la revelación. Pero la luz siempre estuvo ahí. Ya Dios iluminó para que eso se escribiera. Ujú. Y esa es una verdad terrible, es una verdad terrible, porque demuestra por un lado la necesidad que tiene el hombre de la salvación y por otro lado el desprecio que muchas veces tenemos a esa verdad, a esa necesidad que tenemos de ser salvos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, si alguien lo tiene por ahí lo puede leer. Yo estoy buscando segunda de Corintios. Sí. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo Pablo va llevando al hombre en la necesidad de la iluminación. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene esta iluminación. El hombre natural no es iluminado por el Espíritu. El hombre natural ve una Biblia y como discierne con la carne, dice, pues eso lo escribió alguien ahí. Pero el hombre espiritual ve esto y dice, esta es la palabra de Dios. Que yo no la entiendo porque eso es revelación, esos son otros 20 pesos, pero esto es palabra de Dios. Yo creo que hay algo bueno en la cultura latinoamericana y es que a todos de alguna forma nos enseñan que la Biblia es la palabra de Dios. Aunque tú termines perteneciendo a la secta del espagueti volador, nos enseñan que la Biblia es palabra de Dios. Y por lo menos esa es una base de iluminación. O sea, esa persona está iluminada porque sabe lo que hay aquí. Lo que no tiene es la revelación, ¿verdad? No tiene la profundidad de la revelación o la apertura de la revelación de lo que está escrito. Amén. Exactamente. Ujú. Claro, en otras palabras, tú no vas a abrir la Biblia y vas a leer aquí Lamentaciones, capítulo 2,
Pues eso significa tal cosa. No, porque no es así. No es así. Y no porque yo tenga una vida de oración, yo voy a leer la Biblia y voy a tener la revelación de la Biblia. No, la revelación es parte del crecimiento espiritual del ser humano. Y necesitamos escudriñarla y necesitamos exponernos a ella, que sí tenemos que orar para que el Espíritu nos revele. Claro, por eso ahí, amén. Déjame darte un versículo para darle fuerza a lo que tú estás diciendo, porque mira lo que Pablo hace en el libro de Efesios, que la iglesia de Éfeso no es cualquier iglesia. Esta es una de las iglesias, podríamos decir, una de las iglesias más poderosas del ministerio de Pablo. Y miren en el capítulo 1, Pablo está orando por esta iglesia y mira lo que dice en el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Porque sin el conocimiento, ¿verdad? Sin el espíritu que nos revela a Cristo, esto es simplemente letras. Es simplemente letras. Y lo que el pastor trae es bien importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos, la iglesia, entendemos con que venir un domingo a escuchar una predicación es suficiente. Y que ya eso me hace cristiano. Y que ya eso me hace conocer a Dios y conocer la Biblia. No, la realidad es que yo necesito, Jesús dijo, hay que hacer discípulos. Y no es discípulo cualquier cosa. Busquen eso, porque a veces también ahí pecamos por error y no vemos lo que incluye ser un discípulo. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 28, para que usted lo tenga por ahí bien claro esto. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que ser discípulo no es solamente 28, 19 al 20. 28, 19 al 20. Ser discípulo no es solamente el que yo me siente y coja una clase una vez al año. No, lo que Jesús dijo es que hay que enseñar todo lo que Él ha mandado. Todo lo que Él ha mandado. Y si tú me preguntas a mí, pastor, ¿y qué fue lo que Jesús mandó? Pues todo lo que está aquí, porque según el mismo Jesús, en el capítulo 24 de Lucas, dice que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Y en el primer capítulo de Hebreos, en el versículo 1, dice que Dios antes habló por medio de los padres y los profetas y ahora habla por medio del Hijo. Por tanto, ¿qué Jesús ha mandado? Todo lo que está aquí. No hay nada que se quede en el aire. Es todo lo que está aquí. Entonces, para eso yo tengo que estudiar, yo tengo que discipularme, yo tengo que aprender interpretación bíblica, porque tampoco es leer al papagayo. O sea, hay unos fundamentos de estudio que no son nuevos. Acuérdense que Jesús entró a los 12 años a la sinagoga, ¿qué? A estudiar. ¿Qué Pablo enseñó? El estudiar, el profundizar en la palabra, que la palabra fuera revelada, el que el Espíritu Santo nos enseñara. Y Pablo ahí en ese primera de Corintios, en el capítulo 2, 14, Pablo dice, es que el hombre natural esto no lo va a entender, porque lo está pensando con su mente. Y esto hay que pensarlo con el Espíritu. Esto hay que analizarlo con el Espíritu. O sea, esto tiene que ver con una entrega, con dejar que sea el Espíritu el que revele. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice allí también Pablo, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Acuérdense que cuando la Biblia nos habla del Dios de este siglo, nos está hablando en un punto más alto del mal y de Satanás, pero en un punto más bajo lo que nos está hablando es de la mentira.
¿verdad? Porque el fruto del mal, ¿qué es? La mentira. El diablo en sí, si pudiéramos verlo como un árbol, ¿qué frutos da? Mentira. Entonces, ¿qué es lo que ciega el entendimiento de los hombres? La mentira. Ese es el problema. No es el diablo tapando los ojos de los hombres, es que los hombres se convencen de la mentira. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando Jesús tiene un enfrentamiento con Satanás, ¿cómo lo vence? Con la verdad. Satanás le trae la mentira y él lo vence con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Obviamente tendríamos que ver el contexto de todo esto, pero él está hablando de la luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio, que es la verdad de Dios manifestada a los hombres. Y entonces, ¿cuál era la contraparte? Pues la mentira que había cegado los ojos de los hombres. No tenían luz en este mundo, estaban ciegos, porque no había luz. Cuando viene la Biblia, viene la luz. Entonces nos da a nosotros la oportunidad de presentar esa luz a los hombres. Acuérdense lo que Jesús dice: nadie pone una lámpara debajo de la mesa porque allí no va a alumbrar. No, ahora yo tengo la luz, la pongo disponible para que los hombres puedan ver por medio de esa luz y que el Espíritu Santo revele la verdad que trae esa luz. Termina Pablo diciendo aquí: cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y como en aquel dibujito que yo hice ahorita, cuando este hombre ya no podía ver a Dios, ya no tenía forma de ver a Dios por causa de su pecado, después de Cristo, ahora Cristo le pone una nueva imagen a Dios y ahora el hombre puede ver a Dios por medio de Jesucristo. Ese hombre que estaba en la oscuridad por causa de su pecado, ahora por medio de Jesucristo puede ver nuevamente. Hay una luz nuevamente que nos permite ver a Dios. Amén. Entonces, ahí, voy a buscar un versículo aquí que es tumbapeluquín. Así que usted agárrese bien el peluquín y prepárese para esto. Segunda de Corintios. Déjeme asegurarme que no quiero hacer lo mismo que hago sin. Bueno, ya empecé a hacerlo. Pero este sí que sé que está aquí. Lo que no me acuerdo exactamente. Oye, el del otro día, lo voy a decir ya mismo, que no. El que estuvimos como, que me lo dijeron como 15 veces, pero como yo estaba tan enfocado en Santiago, Primera de Corintios, capítulo 13, Primera de Corintios, perdón, capítulo 13, versículo 8. Déjame buscarlo aquí, Primera de Corintios. Déjame ver si es el 8. Ay, Dios mío, Jesús. Sí, ese mismo. Primera de Corintios 13, 8. Voy por ahí, déjeme buscarlo aquí rapidito. 13:8. El amor nunca deja de ser, pero mire lo que dice ahora, agárrate el peluquín. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Le voy a explicar estos versículos, usted aguántese el peluquín. Quiero que sepan que no todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, pero esta es la verdad que esto quiere decir. ¿Qué quiere decir él? Él dice, él está hablando aquí del amor, ¿verdad? Pablo está hablando aquí del amor y haciendo amor, poniendo a Cristo como el símbolo. O sea, el amor no es otra cosa que un símbolo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el amor no es envidioso, no es jactancioso, el amor todo lo sufre, es un símbolo de Jesucristo, de su naturaleza. Ahora, aquí en el versículo 8, Pablo abre un paréntesis y dice, para hacer unas comparaciones, dice, el amor no va a cesar, o sea, Cristo es eterno,
y lo que Él manifiesta es eterno. Pero las profecías cesarán. ¿Y de qué profecía le está hablando? Tenemos que ponernos en contexto. Primero, ¿qué profecías podía estar hablando Pablo? Pues de las del Antiguo Testamento, que ya están hasta su punto, y las que él mismo está haciendo parte, porque él es parte de la profecía, de lo profético. Entonces, él está diciendo, va a llegar un momento, porque él es parte de lo profético, porque él está recibiendo información del cielo y la está dando a la tierra. Así que él es parte del proceso. Imagínense un caminar profético. Voy a hacer la línea otra vez. Comienza un caminar profético en Adán, y ese caminar profético se va moviendo por los profetas. Cuando yo digo caminar profético, lo que estoy hablando es lo que Dios dice, se va escribiendo, lo que Dios dice, se va escribiendo, lo que Dios dice, se va escribiendo, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya se quedan atrás los antiguos y los profetas mayores, profetas menores, y entra ahora ¿quién? Ahora entran los evangelistas que escriben los 4 evangelios, entra el libro de Hechos, y el libro de Hechos, ¿qué es? La vida de unos hombres que se está convirtiendo en una enseñanza profética para las próximas generaciones. Así que según ellos van viviendo, lo que ellos van viviendo, se está convirtiendo en profecía, ¿verdad? En ese caminar profético. Entonces, Pablo, imagínense que yo soy Pablo y yo estoy escribiendo esto y le estoy diciendo, va a llegar un día en que yo voy a dejar de escribir. Porque ya Dios habrá dicho todo lo que iba a decir, eso es lo que le está diciendo. Pablo escribió 13 cartas. Pues vamos a pensar que él estaba en la 12. Y él está pensando, lo que me falta por escribir es una carta. Cuando yo escriba esa carta ya no se va a escribir más nada. Lo profético cesará. Eso es lo que le está diciendo ahí. Ahora, lo otro que él dice que se va a acabar son las lenguas. Y miren, yo sé que a la gente le molesta esto porque la gente quiere seguir hablando en lenguas. Y de hecho no hay ningún problema con hablar en lenguas. Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque lenguas no es otra cosa que idiomas. Y lo que Pablo está diciendo ahí es, ¿por qué eran necesarias las lenguas en el tiempo de Pablo? Porque yo lo que sé es español y de momento me encontraba con un egipcio, o me encontraba con un chino, o me encontraba con alguien que no hablaba mi idioma, y el Espíritu Santo me daba esa lengua y yo podía profetizarle o predicarle a esa persona en su idioma. Y mire, esto no se asuste porque eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. Allí había gente de distintas ciudades que hablaban distintos idiomas. Pedro predicó un mensaje y todo el mundo lo entendió. O sea que había un francés, un español y un americano escuchando a un solo hombre hablar y cada uno de ellos lo escuchó en su idioma. Eso fue lo que pasó allí. Eso fue lo que pasó allí. Entonces, Pablo dice, ni yo voy a tener que escribir más, porque se va a llegar un tiempo en que eso se va a acabar. Ni se va a tener que hablar en lenguas más. ¿Por qué? Y dice, y se va a acabar la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es la sabiduría que tiene el hombre espiritualmente para poder discernir lo que Dios está diciendo, para poder manifestarlo a los hombres. Esa es la ciencia. Entonces, él dice, perdóname, para terminar esta línea, él dice, se va a acabar la profecía, se va a acabar la lengua, se va a acabar la ciencia. ¿Cuándo? Cuando venga, mira lo que dice ahí, bien importante, el 10, más cuando venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Esto. Si ya todo está escrito aquí, si ya todo está, y él dice, porque nosotros estamos profetizando a medias. ¿Por qué a medias? Porque ya hay una parte que ya está escrita. Ellos no lo están escribiendo todo. Y cuando esto ya esté completo, ya no es necesario escribir nada más, porque ya aquí está todo desde el día 1 hasta el último día. Diana, perdóname. Amén. Amén. Amén.
Mateo 11. Amén. Amén. Ujú. Todos. Amén. Amén. Juan. Amén. De ahí en adelante, de ahí en adelante, el mover profético, ¿qué es? Dios habla con un hombre y ese hombre se lo dice, pero no es la profecía de oficio que es que Dios dice que hagas tal cosa, Dios dice que no hagas tal cosa, Dios dice que no entres por aquí, Dios dice que regrese, Dios dice, esa profecía de oficio termina con Juan, que es el último que dice, al pueblo de Israel le dice, ese es el Hijo de Dios. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la última profecía. Esa es la última. Lo que pasa es que yo creo que la iglesia hasta cierto punto confundió revelación con profecía. Y el que yo un día sepa que por medio de Jesucristo, si yo me arrepiento, tengo perdón de pecados, se usa muchas veces como si fuera una profecía, pero eso no es una profecía, eso es revelación. Entonces, por eso es tan importante que si alguien hoy ejerce el oficio profético, por decirlo de una forma, lo que puede profetizar es lo que está en la Biblia, porque no hay más nada. Entonces, se ha creado una bola bien peligrosa donde vemos a la gente profetizando un montón de cosas sin fundamento, o peor que eso, cosas que no se cumplen. Y eso sí que es peligroso, eso sí que es peligroso. Porque eso daña no solamente al profeta, daña a la iglesia, daña, provoca que la gente hable mal de Dios. Cuando a ti te profetizan una cosa y no pasa, por algún lado Dios sale trasquilado. Es así. Entonces, yo, por ejemplo, cada vez que hay ahora mismo con la guerra de Rusia y Ucrania, usted prepárese, ya hay unos cuantos, pero ya ahora van a empezar a salir profetas que si el mundo se acaba yo no sé cuándo, que si son el principio de yo no sé qué, que si es lo otro, que si es lo aquello. Pero ¿cuál es la necesidad de eso? Si la Biblia es clara, va a llegar un día en que esto se va a fastidiar y unos nos vamos a ir con Cristo y otros no. Y la realidad es que el mismo Jesús dijo, nadie sabe el día. Y eso no lo dijo Juan el Bautista, eso no lo dijo Elías, eso no lo dijo Moisés, eso no lo dijo, o sea, eso lo dijo Jesús. Nadie conoce el día, nadie. Así que ese tipo de profecías son más dañinas que beneficiosas. Dañan más la vida de la iglesia que lo que le añaden. Y cuando una iglesia tiene, que esto sí que es peligroso, cuando una iglesia tiene esta costumbre de tener un profeta que le dice a la gente todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer, eso sí que es peligroso. Porque la gente empieza a tomar decisiones basadas en lo que esta persona le dijo y muchas veces no salen. Entonces, hasta cierto punto, utilizan lo profético como adivino. Un adivino es como ir a leerte las cartas. Oye, mira, me están ofreciendo este trabajo, ¿lo cojo o no lo cojo? Eso es Dilo, dilo. Claro, claro, claro.
Totalmente, totalmente. Yo creo que para darle fuerza a lo que tú dices, o sea, si Damaris se levanta ahora y me dice, Dios me dice que te va a usar por medio de su palabra para que tú prediques a las naciones. Yo digo amén, la gloria sea para Dios y lo acepto, lo recibo y brinco y salto. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento bíblico. Y de la misma forma, ¿cuántos de nosotros no estamos orando por una sanidad o estamos orando por una casa? O sea, lo que tú puedas imaginarte. Ahí es que está. Amén. 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 Por ejemplo, yo conozco gente que le han dicho, un llamado profeta en un servicio le ha dicho, Dios me dice que te vayas para la iglesia de Panchito. Y la gente sale corriendo y se va para la iglesia de Panchito. Entonces, pero ¿qué fundamento bíblico tiene eso? Si la Biblia, si el mismo Jesús no dijo que las ovejas escuchan la voz de su pastor, y lo escuchan y lo siguen. Y si la iglesia es un cuerpo, la iglesia es corporativa, o sea, es un cuerpo. ¿Cómo es que Dios está por medio del Espíritu moviendo gente de iglesia? ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia donde esa persona estaba no es iglesia de Cristo. Pues entonces lo que debió haber sacado era el pastor. Entonces, ahí esos son las cosas que hay que ser bien cuidadosos en estos moveres y lo que tiene que ver con la iluminación de Dios, ¿verdad? Trayendo de la oscuridad a la luz. Esa es otra. Cuando nos encontramos con las 14 profecías en la misma persona, Dios me dice que te vayas para la iglesia de Panchito. Dios me dice que te vayas para la iglesia de Pepito. Pues tú dices, pero espérate. Amén. Amén. Mira, yo te voy a dar un gran ejemplo nuestro como pastores. Nosotros, cuando comenzamos nuestra primera iglesia, era un local que cabían posiblemente, aquel local era donde empieza esa columna para acá, hasta aquí, hasta esta pared. Ese era nuestro primer local. Y literalmente este espacio, imagínense este espacio aquí, era un cuarto abierto, de una casa un cuarto abierto. Pues ese local creció y dijimos, pues vamos a mudarnos. Pero estuvimos la pastora y yo, estuvimos orando posiblemente meses para hacer ese movimiento, porque teníamos las personas, pero no teníamos el dinero para pagar un local más grande. Y si hay algo que yo dije desde el día uno es que yo como pastor nunca me voy a parar aquí a pedirle dinero a la gente. Nunca. Así que nosotros empezamos a orar por eso y vamos un día a un evento en la iglesia de Carolina, en Fuente de Oiva de Carolina. Y nosotros llegamos a ese lugar con la expectativa de que Dios, de alguna forma, en algún momento nos confirmara lo que queríamos hacer. Así que esa noche predicó el pastor Dante Gebel. Predicó esa noche, y él hizo un llamado, cuando se acabó todo, hizo un llamado a todos los pastores que estuviesen allí. Entonces, pues, que no es normal en este tipo de eventos porque normalmente se llama a la gente a conversión, nos llama a los pastores. Cuando nosotros pasamos al frente, que nos paramos allí, él baja del altar y las primeras personas que va es donde nosotros. Y va donde nosotros, se para frente a nosotros y nos dice, no solamente eso, es que toda la predicación de él fue cómo él se mudó de una iglesia pequeña para una iglesia grande. Toda su predicación, que de hecho se supone que él predicaba sobre la familia, porque era un evento de familia,
Y él cuando llegó allí, mira, yo venía a predicar esto, pero Dios me ha estado moviendo para predicar sobre esto. De cómo tú te puedes mover de una iglesia pequeña para un local grande cuando no tienes el dinero, cuando no estás seguro, cuando está todo. Nosotros nos paramos ahí de frente, él viene, baja, va donde nosotros dos y nos dice, la contestación de Dios para ustedes es que lo hagan. Y nosotros lo hicimos y mira, estamos aquí. Dios no nos desechó, ¿verdad? Estamos aquí. Entonces, ¿verdad? Para darle fuerza a lo que Damaris dice, o sea, de alguna forma Dios también nos va a confirmar. O sea, Dios nos va a confirmar. Pero obviamente todo esto dentro de un marco de la palabra. Amén. Así que vemos aquí cómo Pablo nos enseña sobre la necesidad de la iluminación. O sea, tanto el hombre natural como el hombre espiritual, cómo pueden discernir. El natural discierne con la carne, el espiritual discierne con el espíritu. Es necesaria esa iluminación. Ahora bien, algo que no vamos a perder nunca de perspectiva es que después de la muerte de Cristo, sí. No, no te preocupes. Amén. 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 Sublime, sublime. Amén. 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 Así que, y la gloria sea para Dios, un evento donde se estuvo orando en la plaza de Guaynabo. Nosotros creemos en la oración fielmente. Este, Así que sabemos que hay una necesidad de iluminación. ¿Por qué? Porque esta es la única forma donde el hombre se puede mover por medio de la palabra de Dios. Necesitamos esta iluminación que ya está aquí presente y necesitamos que el Espíritu Santo revele lo que ya está escrito, lo que ya Dios ha plasmado en su palabra. Para esto, Dios todo lo hace perfecto y vamos a entrar y a conocer lo que se conoce como el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un ministerio y de hecho, no perdamos de perspectiva que nosotros vivimos en el ministerio del Espíritu Santo. Nosotros, la vida de la iglesia se puede dividir en tres grandes ministerios. El ministerio de Dios Padre, ¿verdad? Que es Antiguo Testamento al nacimiento de Cristo. El ministerio de Cristo, que es nacimiento de Cristo hasta muerte, o bueno, principio de su ministerio hasta muerte de Cristo. Y el ministerio del Espíritu Santo, que es después que Cristo muere. A mí quien me ministra y quien me predica hoy no es Cristo, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues, lo que quiero es que lo pongamos en ministerio, ¿verdad? Que podamos verlo. Quien está trabajando conmigo hoy es el Espíritu Santo, que hace, me revela a Cristo, obviamente, pero este es el ministerio del Espíritu Santo. Los apóstoles y la gente que vivió en el año 30 tuvieron en el ministerio de Cristo. Y ellos caminaron con Cristo y Cristo les predicó y ese era el ministerio de Jesucristo. Nosotros estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Para mí este capítulo de Juan es uno de los más importantes en cuanto a la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede caminar, no puede manifestarse sin esta verdad. Si la iglesia trata de trabajar sin esta verdad, lo que va a hacer es cometer errores. Y yo creo que todos los pastores hemos cometido estos errores de no tener presente lo que Jesús quiso anunciar aquí. Primero, el Espíritu Santo es quien va a iluminar y quien va a revelar al hombre después de Cristo. Cristo estaba presente, Cristo le enseñaba a los hombres. Cristo se va, ahora el Espíritu Santo es quien va a enseñar. Y literalmente el Espíritu Santo es un maestro para nosotros. Él es quien nos va a estar enseñando todos los días de nuestras vidas.
Jesús dice que Él va a dejar a un consolador. Y un consolador no es otra cosa que un abogado o paracleto, que eso lo que significa es ¿quién? Es alguien que te exhorta. ¿Qué hace el abogado? Va allí y te va a ayudar a cómo tú vas a presentar tu caso. Él es quien te va a guiar, Él es quien te va a enseñar, Él es quien te va a dar las herramientas y en algunos momentos va a interceder, ¿verdad que sí? Porque Él sabe lo que tú no puedes decir y sabe lo que sí puedes decir. Y sabe que lo que digas tienes que decirlo que le agrade al juez. No puedes decir cualquier disparate allí, porque si va y dice cualquier disparate puede caer preso. Así que el abogado te va a exhortar. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. La palabra consolador viene de la palabra paracleto y la palabra paracleto lo que significa es el que exhorta. Y de ahí sale también la palabra abogado. Es el que exhorta, es el que te da las herramientas para que tú digas lo correcto o para que vivas lo correcto. O que en todo caso, ¿verdad? Que no digas nada. Juan capítulo 16, miren lo que Jesús dice. Hay un problema hasta este punto. Jesús está explicando que Él se tiene que ir para el cielo, ¿verdad? Que Él tiene que morir y que se tiene que ir para el cielo. Y que los discípulos se tienen que quedar solos. O sea, Jesús está diciendo, yo me tengo que ir y ustedes le tienen que dar continuidad a mi mensaje. Dice en el versículo 7 del capítulo 16 de Juan, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué cosas le había dicho? Porque Él se tenía que ir, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? En el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús le dice, a usted le conviene que yo me vaya, porque la obra que va a hacer el Espíritu Santo en ustedes comienza cuando yo no esté. Y sigue, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí es donde los pastores nos escocotamos si no leemos esto. ¿Por qué? Porque entonces yo me paro aquí como predicador a convencer a Jun de que está pecando. Porque lo vi, salí por ahí y lo vi allí dándose un palo de palo viejo. Y cuando Jun se sienta ahí, yo empiezo aquí. Porque el alcohol es esto y lo otro. Y lo que quiero es convencerlo de su pecado. O por otro lado, empiezo a hablar de cualquier otra bobería, ¿verdad? O estaba en un sitio y vi al pastor robando. Y lo cojo aquí porque robar es pecado. Y yo tratando de convencerlo de pecado. Y la realidad es que lo que dice la Biblia es que lo que dijo Jesús es que quien convence de pecado es el Espíritu. Quien convence de justicia es el Espíritu. Y quien convence de juicio es el Espíritu. Entonces yo en vez de pararme aquí a señalar a estos hombres, lo que tengo es que pararme aquí a predicar la palabra para que ellos abran su oído y que el Espíritu Santo les enseñe. Entonces, muchas veces el pastor está acá o el predicador está acá frustrado porque la gente sigue haciendo lo mismo y la gente no cambia y qué sé yo, pero es que no van a cambiar si tú no dejas de tratar de reemplazar el trabajo del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es predicar la palabra para que el Espíritu revele. No de decirle a la gente en qué está bien o qué está mal. Que no hay ningún problema si por la Biblia yo juzgo. No hay ningún problema. Porque si yo juzgo por la Biblia, lo que estoy haciendo es dejando que el Espíritu Santo te revele, porque lo que está en la Biblia es lo que el Espíritu Santo reveló. Cuando alguien me dice a mí, pastor, pecar es pecado, sí es pecado. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, no matarás. Así que matar es un pecado. Y estoy usando al Espíritu Santo porque Él fue el que inspiró a Moisés para que escribiera eso allí. Amén. Entonces, es importante que entendamos que es el Espíritu Santo el que va a revelar. Y es el Espíritu Santo el que va a convencer. Ahora bien,
entendamos lo que significa, ¿verdad? Lo que significa pecado, lo que significa justicia y lo que significa juicio, porque ahí también tenemos grandes problemas. Primero, pecado. En lo más básico de pecado, de su definición, ¿qué es? Errar al blanco. O sea, tú sabes dónde tienes que dar y no estás dando. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el pecado no es algo, o sea, si yo dibujo un target aquí, ¿verdad? Lo más, miren qué lindo me quedó. Ah, no se ve, perdón. Bueno, para los que van a ver, no sé si era mejor que vieran eso. No, ahora sí que los voy a sorprender. Ahora sí que los voy a sorprender. Denme un briquecito. Damari, no vacile. Mira esto, mira esto. Ahora sí que los voy a dedicarle estos minutitos para que esto quede una cosa bien hecha, una cosa bien. Miren eso. Y ahora sí, ahora sí. Así que lo que la Biblia dice es que pecado, o bueno, la definición más básica de pecado es que tú sabes que tienes que dar aquí y estás dando acá afuera. Entonces esto es importante porque el pecado está en una base de conciencia, que es lo que se conoce como la mezcla de la tentación y la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de pecar, la tentación es la oportunidad que yo tengo. Una vez que esas dos se mezclan, es pecado. Así que yo podría decir que concupiscencia más tentación es igual a pecado. Ahora, la concupiscencia está en mí. La tentación está disponible todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, no es pecado hasta que no se manifiestan las dos. No es pecado hasta que no se manifiestan las dos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es que yo puedo ser un ex ladrón. Y siendo un ex ladrón, dentro de mí hay un deseo de robar, el cual yo estoy luchando contra él todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, eso está ahí, el deseo de robar está ahí. Pero yo como creyente que me entregué a Jesucristo, estoy convencido de que si robo, peco contra Cristo. Por tanto, aunque tenga el deseo de pecar, de robar, no lo voy a hacer. Ahora, la tentación está disponible todo el tiempo porque paso por aquí y veo ese teléfono ahí. Exactamente. La tentación regresa. Hay oportunidades que vienen más que una sola vez en la vida. Y esa tentación va a estar ahí. Siempre va a estar disponible la tentación. Siempre va a ser posible pecar. Siempre. Pero ¿cuándo se va a convertir en pecado? Cuando la acepte. Cuando me exponga a ella. Hay un gran ejemplo, Jesucristo. El diablo le dice a Jesús, convierte esas piedras en pan. Si Cristo hubiese tenido concupiscencia, o sea, deseo de pecar, hubiese pensado, bueno, ese pan, hago un pan criollo ahí, pero no lo pensó. ¿Por qué? Porque en él no está el deseo de pecar, la concupiscencia que tú y yo tenemos, en él no está. Por lo tanto, ese pecado no se manifestó, porque él no tuvo ni siquiera el deseo, ni siquiera lo pensó. Así que ese pecado en Cristo no se manifiesta. En nosotros está el deseo de pecar y está la tentación todos los días de nuestras vidas. Así que el día en que yo abro la puerta a esa tentación, manifiesta el pecado. Ahora, es importante que entendamos que pecar es errar al blanco y por tanto hay una cuestión de conciencia. Yo sé lo que está bien y yo sé lo que está mal. Y es una decisión que yo tomo. Es una decisión que yo tomo. Y el mejor ejemplo es Adán y Eva. Sí. Por eso él estuvo tentado
como, y la Biblia dice en Hebreos que fue tentado en todo, en todo. Lo que él no tuvo fue el deseo de pecar, porque si hubiese tenido el deseo de pecar, se hubiese manifestado el pecado. Así que cuando había cuando el pecado estaba disponible para Cristo, él nunca tuvo el deseo de asumirlo, de asumirlo. Nunca tuvo el deseo. Claro, exacto, porque en la carne de Cristo no estaba la naturaleza pecaminosa. Esa es la diferencia de Cristo a nosotros. Lo que pasa es que lo que no puedes perder de perspectiva es que una vez que el hombre razona, se manifiesta la concupiscencia. Una vez que tú razonas, una vez que un niño pasa de cierta edad, que empieza a diferenciar entre el bien y el mal, se manifiesta la concupiscencia. Ya ahí no hay vuelta atrás. Ya ahí no hay vuelta atrás. Y una vez que se manifiesta la concupiscencia, literalmente ya la naturaleza pecaminosa se manifestó en ti. Por eso es que nosotros creemos que los niños, cuando mueren, ¿verdad? A temprana edad, van directamente para el cielo, pero de cierta edad en adelante, todo el mundo se tiene que arrepentir. Así sea alguien que vivió en, qué sé yo, en una nave especial allá, que nació en la base esta de los rusos allá y se crió allí, de todas formas, porque Dios no puede tentar a nadie, ni puede ser tentado. Damari, ¿tienes alguna? ¿Estás dándole vuelta a algo ahí? Entonces, es importante que entendamos, ¿verdad?, que el pecado del hombre tiene una base en la conciencia del hombre. O sea, nadie peca este, porque fue obligado a pecar. Hay un punto específico donde asumimos esa decisión. Siempre, siempre. Y por eso es tan importante el arrepentimiento. Porque el que dice, no, es que esto yo lo hice porque me obligaron, no se va a arrepentir. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, el Espíritu Santo nos va a convencer a nosotros de pecado. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? El pecado que yo quiero esconder en mi conciencia, el Espíritu Santo me va a decir, ahí te fuiste, ahí se te fue, ahí te fuiste por este lado, ahí te fuiste por allá. Exactamente. Ahora, no, acuérdate que el Espíritu Santo tiene, el Espíritu Santo es un consolador. Así que Él es quien nos va a dar dirección, quien nos va a estar exhortando. Así que cuando el hombre peca, sea antes de manifestar el pecado o después de manifestar el pecado, el Espíritu Santo va a estar ahí. Uno muchas veces, y nosotros sabemos cuántas cosas hemos hecho donde uno tenía el sentido, ¿verdad? La conciencia de no lo haga, de detente. Y después de, como decía el rey David, mientras callé, me iba destruyendo por dentro. Mis huesos se desvanecieron. O sea, porque el Espíritu Santo estaba ahí. Es un error también. Y ese es otro problema, serio.
Juan dijo, cuando en Primera de Juan, el capítulo 1, Juan dice, cuando alguien dice que no peca, es mentiroso. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si yo me convenzo de que soy perfecto, lo que voy a hacer es que voy a dar por bueno lo que es malo. Y entonces no necesito que alguien me diga que estoy mal. Es como el que cree que se lo sabe todo, ese día deja de aprender. Porque ya no necesito que nadie me enseñe. El que dice que nunca peca, vivirá en un pecado eterno y nunca se dará cuenta, porque sus pecados los va a reconocer como no pecado. Entonces cierra la puerta al Espíritu Santo. Así que, importante que el Espíritu Santo nos va a revelar nuestros pecados. Y a mí me gusta esto mucho porque eso quita el escudo que muchas veces la gente puede utilizar diciendo, no es que yo no lo sabía, es que a mí no me dijeron nada, es que yo no estaba al tanto de eso. No, es que el Espíritu Santo te lo está revelando. El Espíritu Santo te está hablando. Y te redarguye, te confronta. Mira, exactamente, exactamente. Mira, entre algunas desliz que tenemos nosotros como creyentes que no nos damos cuenta del pecado porque caemos en estas costumbres, el no confiar en Cristo, el no confiar en Cristo y no tener esa conciencia de Cristo, abre a nosotros la puerta a la desobediencia. Claro, fíjate que ¿qué le pasa a Adán y Eva? Ellos no confiaron en la palabra, porque Dios le dijo, si comes de esa fruta morirás. Ese es todo su problema, la desobediencia. Ese es todo su problema, no es la fruta en sí. No es ni siquiera Satanás en sí mismo en ese caso. El problema son ellos, que Dios le dijo una palabra y ellos no confiaron en la palabra. Es que no importa porque Satanás le dice vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios. Es que eso no importa, es que si él dijo no, es no. Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, yo dije que no. No, pero es que Pepito lo hace. No, pero es que yo dije que no. O sea, no es cuántas excusas o cuántas ideas tú puedas tener de que si eso es bueno o es malo. Es que tú tienes que obedecer a una palabra. Entonces, cuando yo no tengo esa conciencia de la obediencia a la palabra, ando por ahí justificando a veces muchos pecados. La palabra dice que matar es pecado. Pues matar es pecado. La Biblia dice, mentir es pecado. Mentir es pecado si tú crees que es liviano, que es piadoso. Mentir es mentir. Y robar es robar y así sucesivamente. Entonces, la palabra es clara en cuanto a eso. Otra, ¿verdad? De las cosas que muchas veces hacemos en cuanto al pecado que no nos damos cuenta es la incredulidad. Y la incredulidad es un ataque directo a Dios. Y a veces ponemos en tela de juicio algunas cosas que Dios ha dicho simplemente porque nos conviene. Porque nos conviene o porque no nos conviene. Pero como a mí me gusta, ¿verdad? Acomodarme, pues creo un tipo de incredulidad. Amén. La falta de fe, la falta de fe es una de las grandes puertas que abrimos para el pecado. Abrimos esa puerta y entramos ahí y por ahí la gente termina, ¿sabe qué? Jugando lotería, haciendo trucos, robando, porque por falta de fe. Por falta de fe. Si Dios dijo que si yo creo en Él no me va a faltar nada, pues yo creo que no me va a faltar nada. Y si estoy viviendo debajo de un puente con un solo pantaloncillo, un solo pantalón y una camisa, yo sigo creyendo que Dios es suficiente. Y yo sé que eso puede, a mí un día un pastor me dijo, bueno, eso decirlo es fácil, pero estar en la situación no es lo mismo. Y yo le dije, amén, yo lo sé, pero nunca he estado en la situación y yo estoy convencido de que en esa situación así es que voy a responder. Tampoco te me pongas tan pesimista, ¿verdad? Y dudes de mi fe simplemente porque tú tienes esa idea. O sea, nosotros hemos aprendido a responder en situaciones difíciles.
complicada, donde a veces está prácticamente toda nuestra familia. Yo he tomado decisiones, yo sé que todos ustedes también en algún momento lo han hecho. Yo he tomado decisiones que me pudieron costar toda la economía de mi casa. Y lo hice por la iglesia, por la palabra, por servirle al Señor. Y le he dicho a trabajos que no, sin tener trabajo, confiando en que Dios me va a suplir. Y he estado 2 años sin trabajo y sobreviviendo. Y si me tengo que quedar en la calle, confiando en que Dios lo hará, pues yo sigo confiando. Y nunca me faltó nada, no pasé hambre. O sea, yo sí creo que Dios suple. Y que no suple a la idea que muchas veces el hombre tiene, totalmente. Pero de la mano de Dios, totalmente. Totalmente. Dios siempre va a suplir. Lo que pasa es que si tú piensas que Dios va a suplir es que mañana vas a ser millonario, pues tengo que decirte, hermano mío, que estás fastidiado. Es así. Ujú. No, ni triple S tampoco, porque a nosotros no nos pagó tampoco. Amén. Amén. Sí, en la calle. Amén. Y hay algo en lo que tú dices que yo creo que también es bien importante. Y es que todo lo que yo trate de sostener con mis propias fuerzas, realmente lo estoy poniendo en la nada. Y eso va a durar lo que yo lo pueda sostener. Tú puedes detener un huracán con tus manos, ¿no? Y si lo ibas a sostener con tus manos, es imposible. Lo vas a perder obligatoriamente. Entonces, lo que no puedo perder es la fe de que aunque lo pierda todo, Dios sigue siendo Dios, que es el caso de Job. O sea, la enseñanza más grande que recibe Job al final del camino es que no importa tanto cuánto perdiste, es que conociste al Dios que te lo dio, que permitió que te lo quitaran y que te lo devolvió. Claro, amén. Sí, sí. Ujú.
Amén. Mm. Amén. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo hace con la iglesia. O sea, poder quebrantar el yo para ser nosotros. Poder quebrantar el yo puedo para reconocer el Dios lo hace. Entonces, el que la iglesia entre en esa visión, entonces podemos poner el pecado en nuestro problema que Dios nos revela. Y no el pecado en la culpa de otras personas. Este me hizo pecar, aquel me obligó, aquel me llamó, Juanito me... No, es que es un problema tuyo. El que le dio la espalda a Dios fuiste tú. Fui yo el que le di la espalda a Dios. Eso es lo que pasa, que muchas veces no se ve con el hijo pródigo. En la parábola del hijo o la enseñanza del hijo pródigo, uno de los eventos más poderosos de todo eso es cuando el hijo pródigo finalmente reconoce dónde él se puso, en qué posición él se puso, dónde Dios lo tenía o dónde Dios lo podía tener y en qué posición él se puso. Él dice, los hijos de mi padre, o sea, los que trabajan en mi casa están mejor que yo. Yo soy hijo y mira dónde estoy. ¿Por qué? Porque pequé contra Dios y contra mi padre. Entonces, ahí es que cambia la ecuación de la vida del hijo pródigo. Ahí es que todo se restaura en la vida del hijo pródigo. No es en que llegó a la casa, es cómo llegó a la casa. Por eso cuando a mí alguien me dice, llegó el hijo pródigo, se arrepintió, ¿verdad? Porque si es un charlatán, que es lo que significa hijo pródigo, ¿verdad? Y regresó a la casa igual que como salió, pues tienes el hijo pródigo, pero no tienes el fruto del arrepentimiento. Porque el hijo pródigo dejó de ser pródigo en el momento en que se arrepintió. Porque dejó de ser un charlatán, dejó de ser un malgastador, porque se arrepintió. Y hubo un cambio, ¿verdad?, en su mente. Segundo, en cuanto a lo que el Espíritu Santo va a iluminar, ¿verdad?, al hombre, es de justicia. Y de justicia, la forma más fácil de verlo es, el hombre estaba condenado a la muerte por causa de su pecado y Cristo murió en la cruz salvando al hombre de esa condena. Así que Dios hizo justicia. Y el Espíritu Santo va a convencer al hombre de justicia. O sea, ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. Por eso yo no tengo que convencer a la gente de que Dios los salvó. Yo necesito predicar la palabra para que el Espíritu Santo te convenza. Es el Espíritu Santo el que te tiene que convencer. Por eso yo le explico a la gente, yo le puedo explicar a alguien y decirle, mira, tú estabas en pecado y Dios te salvó porque Cristo murió en la cruz, y la persona dirá, oye, qué nítido, esa historia suena bien bonita. Pero cuando el Espíritu Santo revela esa misma historia al corazón de ese hombre, su vida se transforma. Se transforma. Por eso yo puedo hacer una película para que la gente vea cómo Cristo murió en la cruz, como me pasó a mí, que vi la pasión de Cristo 600,000 veces y nunca pasó nada en mí. Nunca. Yo veía la película como cualquier película, una historia de alguien que murió en una cruz. Ahora, cuando el Espíritu Santo me lo reveló, fue totalmente distinto. De hecho, me marcó a tal punto que no sé cuánto, a mí me pasa ahora, yo veo una película de Cristo, de lo que sé, empiezo a llorar. Me da una lloradera terrible. Y es que yo creo que algo se quebrantó en mí por medio de la revelación del Espíritu Santo cuando me reveló a Cristo en la cruz. De hecho, yo me convertí el día en que el pastor Irán Mercado predicó cómo Cristo derramó sangre en 7 ocasiones por mí. O sea, por todos nosotros. Y esa revelación, esa verdad transformó mi mente. O sea, me transformó hasta el punto que yo puedo decir sin lugar a duda que después de esa predicación y que yo confesé a Cristo como Señor y Salvador, mi vida se transformó. Se transformó totalmente, totalmente.
Ujú. Amén. Ujú. Amén. No hay break, no hay break. Hasta aquí. Amén. Amén. Y es lo que tú dices, o sea, el Espíritu Santo está ahí obrando en nosotros. Y obra no solamente en nosotros, obra en el pecador también. O sea, el Espíritu Santo está ahí revelando, revelando, revelando. Lo que pasa es que el corazón del hombre se endurece tanto que es como si estuviese escondido, ¿verdad? El Espíritu Santo está gritando desde allá adentro y estamos tan metidos en el pecado que no lo oímos. Por último, el Espíritu Santo convence de juicio. Y este para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque esto representa la, la supuesta, ¿verdad? Derrota de Cristo, la supuesta derrota de Cristo, que es un Cristo, un hombre muriendo en una cruz, ¿verdad? Que es supuesta, ¿por qué? Porque Cristo realmente no es derrotado, por el contrario, es su victoria lo que representa esta muerte y su resurrección, pero lo que sí representa es la derrota del diablo y sus hazañas, ¿verdad? Y lo que viene detrás de él. Eso sí representa cómo Cristo rompió esa barrera donde el hombre estaba atado al mal y ahora tiene la oportunidad de ser libre del mal por medio de Jesucristo. Así que la Biblia viene a ser iluminada al hombre, ¿verdad? El hombre viene a recibir la iluminación de la Biblia por causa del Espíritu Santo. Así como somos iluminados del pecado, del juicio y de la justicia por medio del Espíritu Santo, la palabra va a ser revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Para mí es bien importante que cuando yo estudie la palabra, yo tenga conciencia del Espíritu, porque de lo contrario me puedo quedar en las ideas de los hombres. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la Biblia puede ser utilizada para cualquier cosa. Y si yo no permito que el Espíritu Santo me revele, puedo caer en errores teológicos, tanto así como en todas estas doctrinas que nosotros conocemos. Y esas doctrinas usan la Biblia, usan la Biblia. O sea, si yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad, yo estudié al Jesucristo hombre, yo lo estudié. Y si usted busca al Jesucristo hombre, este hombre hablaba Biblia. Y hablaba Biblia con poder, o sea, con revelación. Pero si usted se queda en esa revelación de la Biblia, llega un punto en que entras en una secta y terminas sirviéndole a las puertas del infierno. Porque no estás profundizando, no estás permitiendo que el Espíritu te revele. O sea, cuando este hombre dice, por ejemplo, unas cosas que hizo ya en las postrimerías de su ministerio, que ahora empieza a decir que él era el anticristo. O sea, tú dices, espérate, aquí aquí hay algo malo. O sea, aquí esto no... O sea, ya automáticamente usted tiene que empezar, por ejemplo, un ejemplo que yo uso mucho, cuando Mita dijo que ella era la encarnación del Espíritu Santo, mire, si usted lee 3 versículos de la Biblia, sabe que eso es un disparate. O sea, bíblicamente el Espíritu Santo no se encarna. El único que se encarnó fue Dios y fue en Cristo, en Jesús. O sea, es así. O sea, cualquier otra cosa es un disparate. Es un disparate. El mormón, que vino otro Cristo a América, pues ya usted sabe que es un disparate. Y tú vas descartando. ¿Por qué? Porque tienes revelación bíblica. Porque estás utilizando o te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Si la iglesia, si todos nosotros, si usted sale de aquí de esta clase y ora a Dios
y le dice al Espíritu Santo, revélame si el pastor dijo un disparate, el Espíritu Santo le va a decir si el pastor dijo un disparate y también le va a decir, vaya donde su pastor y dígale que lo que dijo fue un disparate. Porque esa es parte de la vida de la iglesia y de la necesidad espiritual que todos tenemos. Para que esta palabra tenga poder y autoridad en nuestras vidas, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo y necesitamos depender del Espíritu Santo. Sin eso, somos esclavos de la letra. Somos esclavos de la letra y ahí entran todas estas locuras. O sea, tanto desde este evangelio de la prosperidad como los 40,000 otras cosas que hay, que si la paternidad espiritual, que si miren, hay un montón de corrientes ahora mismo que nosotros no nos damos cuenta, o sí lo sabemos, pero no le prestamos mucha atención. Pero hay un montón ahora. Es que es una locura todas las cosas que hay. Yo creo que hasta cierto punto el hombre no se está dando cuenta de que, especialmente en las redes sociales, se ha levantado una guerra entre pastores, que yo hago un video criticando lo que el pastor predicó, y el pastor hace un video criticando lo que yo prediqué. Entonces, ¿qué crea eso? Cuando tú tienes 20 millones de reproducciones del pastor criticando lo que yo prediqué, la gente, ya tú tienes ahí 10 millones de personas que creen que yo soy un disparatero. Cuando lo que ese pastor pudo haber hecho es, mire pastor, vamos a hablar sobre ese versículo, vamos a hablar sobre esa idea que usted tiene. Eso añade a la iglesia. Entonces, se van creando distintas religiones y distintas sectas que lo que hacen es un protestante o un evangélico o un cristiano que se dedica a pelear en contra de otros cristianos. Y eso es muy peligroso porque eso no une a la iglesia, lo que hace es que la desune. En vez de que nos sentemos a dialogar sobre lo que yo creo que está bien y tú crees que está bien y uno de los dos está mal, en vez de caer en estas guerras. Que hay que denunciar a los falsos, claro que hay que denunciarlos, pero tampoco se trata de una guerra que llegue a un punto en que destruya la visión de la iglesia. Porque el que no cree, cuando ve a dos pastores peleando, ¿qué dice? Sí, pero mira eso. A mí no me cogen ahí, en esa iglesia. Pues eso, mira, esos dos se están matando ahí. Exactamente, entonces, miren, ya cierro con esto, perdón, sé que me excedí el tiempo. Pero miren, cuando el rey David pecó, y esto es lo que yo siempre he dicho, cuando el rey David pecó con Betsabé, va el profeta Natán a cuestionarlo. Él lo cuestiona por su pecado y le dice, por causa de le dice, tu pecado ha provocado que los enemigos de Dios hablen mal de él y por causa de tu pecado tu hijo morirá. Entonces, el hijo de David no muere porque él se acostó en adulterio con Betsabé. Muere porque sus acciones provocaron que la gente dudara de la verdad de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros como cristianos provocamos que la gente dude de Dios por nuestras acciones, por nuestras ideas, por nuestras guerras con otros pastores. Miren, yo soy fiel creyente de que si el pastor José está diciendo un disparate, yo lo llamo. Digo, pastor, eso no, vamos a sentarnos, vamos a hablar de eso. Pero si caemos en esa dinámica, imagínense que yo hubiese hecho un video hablando mal del pastor José. Mira que se compró un terreno de 7 cuerdas, ese hombre está loco, y yo hubiese hecho un video de eso. Si él se sentaba aquí hoy, ¿qué iban a pensar ustedes? Dios, mira, el pastor trajo a ese hombre para acá. ¿Es verdad? Entonces, al contrario que si yo me siento con él y hablo, lo que estoy dándole testimonio a la iglesia, de que confiamos en una palabra, confiamos que el Espíritu Santo nos revela y si está mal por la palabra se lo digo que está mal. O él me lo dice a mí, ¿verdad? Para ponerme yo también en situación. Pero eso hace que la iglesia crezca. Y yo creo que mucha gente haciendo estos videos que son, pero es una locura de los muchos que hay,
haciendo estos videos. Yo sé que se hace con buenas intenciones porque lo que se quiere es desenmascarar a los falsos profetas, a los que están haciendo daño a la iglesia, pero hay que también tener cuidado porque entonces creamos una imagen de la iglesia que nadie la quiere. Esa gente lo que hacen es peleando unos con otros. Ni siquiera se ponen de acuerdo. Ni siquiera este habla de una cosa, este habla. Ahora hay una corriente que es en contra de la Trinidad. Y bien fuerte. Esos videos todos los días en contra de la Trinidad. Hay que tener mucho cuidado porque esto confunde a la gente y lo que hace es daño a la vida de la iglesia. Lo dejo ahí. La semana que viene comenzamos entonces con la clase de interpretación bíblica. Pues vamos a orar, mi gente. Padre, te damos gracias, mi Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por traernos a este lugar y sobre todo porque tu Espíritu Santo nos revela aquello que tú has preparado para nuestras vidas. Señor, te pido que seas tú quien nos guíes a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, que nos dé la revelación. Señor, sabemos que el mundo necesita de ti y sabemos que tenemos una responsabilidad de predicar tu palabra. Por eso, Señor, hoy nos ponemos en tus manos confiando que tú nos darás la sabiduría para llevar tu mensaje, para llevar tu palabra y que el mundo entienda, conozca y reconozca a Jesucristo como su único Salvador. Te damos gracias, Señor, y hemos orado en tu nombre. Amén y amén. Prepara tu ofrenda, lo que has traído al Señor. Oramos por las ofrendas, véngase para acá. Gracias por estar conectado con nosotros. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti y para los tuyos. Sobre todo, que sea el Espíritu Santo el que la revele, que sea el Espíritu Santo el que la manifieste y que de esta forma Jesucristo pueda ser el centro de tu vida, así como lo es de nuestra vida. Amén. Mantente conectados con nosotros a través de todas las redes sociales como Jesús es el Centro PR. Todos los domingos nos vemos por aquí a las 10:30 de la mañana con un servicio poderoso que sabemos que será de bendición para tu vida y todos los que le llegue esta palabra. Bendiciones. Amén. Son bendecidos.